En este vídeo vamos a resolver un problema de cálculo del PIB nominal, del PIB real, de su tasa de variación y del deflactor del PIB. Concretamente, el problema que vamos a resolver dice así. Supongamos una economía sencilla como la siguiente. Una economía que produce tres bienes, en este caso bienes de alimentación, bienes de transporte y bienes de vivienda. Y nos dan las cantidades producidas y el precio de venta de 2 años. Se nos pide que calculemos el PIB nominal de ambos años, la tasa de variación del PIB nominal, el PIB real de ambos años tomando como año base los precios del año 1, la tasa de variación del PIB real, cuál mide mejor la evolución de la economía y por qué, calcular el deflactor del PIB de ambos años y que interpretemos el problema. Comenzamos con el apartado A. En él nos pide el PIB nominal. El PIB nominal es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos a precios corrientes, es decir, al precio de venta de cada uno de los años. Por lo tanto, vamos a multiplicar en el año 1 la cantidad por el precio y la vamos a sumar de cada uno de los productos y lo mismo con el año 2. Tendremos que el PIB nominal del año 1 es la cantidad de alimentación, que es 100, por el precio de cada unidad, que es 2, más la cantidad en transporte, que es 50, por el precio de cada unidad, que es 5, más 20 unidades de vivienda por el precio, que es 100. Y esto nos da 2.450 unidades monetarias. Las unidades monetarias son unidades genéricas, pueden ser euros o pueden ser dólares, pero como no nos dice nada, se tiene que poner de forma genérica. Continuamos con el PIB del segundo año. El PIB del segundo año será la cantidad que se produce de cada uno de los bienes por su precio, por el precio de venta de ese año. Y tenemos que en alimentación se producen 150 bienes que se van a vender a 3 unidades monetarias la unidad. De transporte tenemos 40 unidades que se venden a 6 y de vivienda tenemos 25 unidades que se venden a 90. Y esto nos hace un total de 2.940 unidades monetarias. En el apartado B se nos pide la tasa de variación del PIB nominal. Para ello necesitamos el PIB del año 1 y el PIB del año 2, porque la tasa de variación se calcula como el PIB del año nuevo menos el PIB del año 1, que es el que consideramos como referencia, entre el PIB del año que consideramos como referencia por 100, para expresarlo en porcentaje. Por lo tanto, tenemos que el PIB del segundo año es 2.940, menos el PIB del primer año, que es 2.450, entre el PIB del primer año, que es 2.450, por 100. Y esto nos da un 20%. Es decir, que el PIB nominal ha aumentado un 20%. Continuamos con el apartado C. En el apartado C se nos dice que calculemos el PIB real de ambos años considerando como año base el año 1, es decir, que los precios los vamos a fijar al año 1. Esto se hace para aislar el efecto de los precios, porque el PIB puede subir bien porque suba la cantidad producida o bien porque suban los precios. Entonces, para nada más medir cuánto sube la cantidad producida, lo que se hace es fijar los precios a un año base, en este caso al año 1. Por lo tanto, los precios del año 2 los vamos a tachar y calculamos el PIB real del año 1 respecto del año 1, que como son los precios que vamos a considerar, va a ser igual que el PIB nominal y nos va a dar 2.450, que era lo que nos daba el PIB el PIB nominal en el primer año, es decir, 100 por 2 más 50 por 5 más 20 por 100. Y en el caso del PIB real del segundo año, tomando como referencia los precios del año 1, lo que tenemos es que tenemos que considerar que el precio de la alimentación es 2 porque está fijado al año 1, el precio del transporte es 5 y el precio de la vivienda es 100, por lo que nos va a quedar la cantidad de alimentos del año 2, que son 150, por el precio del año 1, que es 2, más la cantidad de transporte, que es 40, por el precio del año 1, que es 5, más la cantidad de vivienda, que es 25, por el precio del año 1, que es 100. Y esto nos hace un total de 3.000 unidades monetarias. Como vemos, el PIB real del año 2 es distinto al PIB nominal del año 2. Esto es debido a que se ha fijado el precio.
En el apartado D se nos pide que calculemos la tasa de variación del PIB real. Para ello necesitamos el PIB real del segundo año y del primer año. Por lo tanto, la fórmula va a ser igual que la del PIB nominal. La tasa de variación del PIB es el PIB del segundo año menos el PIB del primer año entre el PIB del primer año por 100 y nos va a quedar que el PIB del segundo año es 3.000 menos el PIB del primer año, que es 2.450, entre el PIB del primer año, que es el que consideramos de referencia, 2.450 por 100, y nos da 22,45%. Este valor sí mide lo que ha variado la cantidad producida del año 1 al año 2, es decir, la evolución de la producción. Aquí nos faltaría poner el subíndice 1 indicando que es real, fijando los precios al año 1. En el apartado E se nos pregunta que cuál mide mejor la evolución de la economía y por qué. Bueno, pues mide mejor la evolución de la economía la tasa de variación del PIB real. ¿Por qué? Porque para medir la evolución de la economía hay que medir cómo varía la producción. Y si consideramos el PIB nominal, puede ser que lo que esté variando sean los precios y no la producción. Por lo tanto, lo que mide realmente cómo ha variado la producción y si la producción está aumentando o está disminuyendo es la tasa de variación del PIB real, que es la que aísla el efecto precios, porque considera los precios constantes en los 2 años o los 2 periodos que se están considerando. En el apartado F se nos pide que calculemos el deflactor del PIB. El deflactor del PIB es un indicador de cómo varían los precios y se calcula como el cociente entre el PIB nominal y el PIB real. Por lo tanto, el deflactor del PIB del año 1 será el PIB nominal del año 1, que es 2.450, entre el PIB real del año 1, que coincide y es 2.450. Coincide porque es el año que se ha considerado como referencia. Por lo tanto, al coincidir el PIB nominal y el PIB real, el deflactor del PIB nos da 1. Esto significa que es el año que se ha considerado como referencia. Por lo tanto, el deflactor del PIB de cualquier otro año nos va a medir el aumento o disminución de los precios respecto del año que se considera como referencia, en este caso el año 1. Por otro lado, el deflactor del PIB del año 2, tenemos que el PIB nominal es 2.940 y el PIB real es 3.000, por lo que tenemos que el deflactor del PIB del año 2 es 2.940 entre 3.000, que nos da 0,98. Esto significa que los precios han disminuido respecto del año de referencia, porque es menor que 1. Y además, ¿cuánto han disminuido? Pues han disminuido 2 centésimas, o lo que es su equivalente, ha disminuido un 2%. Por último, se nos pide que interpretemos el problema. En el problema teníamos que calcular tanto el PIB nominal de una economía como el PIB real. Nos pedía la tasa de variación del PIB nominal y la tasa de variación del PIB real y se nos pedía el deflactor del PIB. Como hemos visto, si nosotros consideramos el PIB nominal y calculamos su evolución, lo que tenemos es la evolución de dos cantidades que pueden haber variado porque o bien varían la cantidad o bien varía el precio. Por lo tanto, lo que tenemos no sabemos exactamente si es debido a variaciones en la cantidad o a variaciones en el precio. Sin embargo, al considerar el PIB real fijando los precios a un año base, la tasa de variación del PIB real sí nos da realmente lo que ha variado la producción, por lo cual los cambios en el PIB real son cambios en la cantidad y en este caso había un cambio en la cantidad que aumentaba. El deflactor del PIB, por otro lado, lo que nos mide son los cambios en los precios. Entonces, si nosotros teníamos que el PIB nominal aumentaba pero menos que el PIB real, será debido a que los precios han disminuido. Y efectivamente, los precios disminuían un 2%. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es que para medir la evolución de la producción hay que utilizar el PIB real y para medir cómo han variado los precios hay que utilizar el deflactor
del PIB. Este deflactor del PIB nos mide cómo varían todos los precios de una economía. Posteriormente veremos el indicador de los precios al consumo, también conocido como IPC.